Hola, ¿qué tal muchachada? Bienvenido de nuevo. Bueno, pues vamos a hacer una continuación del vídeo anterior en el que estuvimos viendo la distancia de un punto de distintos elementos. Ahora vamos a calcular distancia entre esos otros elementos, entre rectas y entre planos, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar vamos a ver la distancia de una recta a un plano, que va a ser una cosa súper sencilla. Si la recta y el plano no son paralelos, eso significa que son secantes, ¿de acuerdo? Y si son secantes, tendrá un punto en común y por tanto la distancia será cero y no habrá nada que hacer. Estudiar en realidad la distancia de de una recta a un plano solo tiene sentido si la recta y el plano son paralelos, ¿de acuerdo? En tal caso, la recta y el plano siempre se mantienen a la misma distancia, es decir, yo puedo coger cualquier punto, ¿de acuerdo? Y ese punto tendrá su proyección, ¿vale? Y esa distancia es la que me marcará la distancia de la recta al plano, y da igual el punto que coja, ¿vale? Porque todos los puntos a su proyección tendrán la misma distancia, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Una vez que sepa que la recta y el plano son paralelos, cojo un punto cualquiera de la recta, ¿de acuerdo? Y la distancia de la recta al plano, pues será la distancia de ese punto que hemos elegido, cualquiera, al plano. Y esto lo sabemos hacer, que lo vimos en el vídeo anterior. Si no os acordáis, para atrás y lo echáis un vistazo, ¿vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de esto, en el que me pide la distancia de esta recta a este plano, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer siempre es ver si la recta y el plano son paralelos, es decir, la posición relativa, porque solo tendrá sentido el ejercicio en el caso que sean paralelos. En el resto de los casos la distancia será cero. Bien, el plano y la recta son paralelos, recordad, si solo si el vector normal al plano y el vector director de la recta son perpendiculares entre sí. Y para eso vemos si el producto escalar es cero, ¿vale? Este es el vector director, este es el vector normal al plano, ¿vale? Lo vemos y efectivamente da cero, ¿vale? Por tanto, la recta y el plano efectivamente son paralelos. Aquí sí tiene sentido calcular la distancia. ¿Cómo calcular la distancia entonces de la recta al plano? Por ser paralelo, cojo cualquier punto de la recta, ¿de acuerdo? Que evidentemente voy a coger el más fácil, el que me da ya la propia recta, este de aquí, el que me da las coordenadas, que hay que cambiarle de signo, el punto 3 menos 1, 0, ¿vale? Y a la hora de calcular la distancia de la recta al plano, calculo la distancia de ese punto R al plano, ¿vale? Y para eso teníamos una fórmula muy cómoda que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Podéis repasarla. Para ello os recuerdo que era necesario poner la fórmula del plano con el término independiente en este lado, no se os olvide eso, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos el plano así y lo único que tenemos que hacer aquí es el módulo de cambiar las coordenadas del punto por las incógnitas, ¿de acuerdo? Y abajo poníamos el módulo del vector director del plano, ¿vale? Bueno, echamos las cuentas y me da 4 raíz de 14, que esto tengo dos opciones, o bien lo racionalizo y después lo simplifico evidentemente, o tiro de calculadora y hago una aproximación decimal a este número, ¿de acuerdo? Bien, voy a hacer un par de indicaciones. No es el caso, pero ¿qué pasaría si lo de aquí, esto, me diese 0? Pues evidentemente que 0 entre cualquier cosa me daría 0 y tendríamos que la distancia de la recta al plano es 0, ¿de acuerdo? Pero además ya sé que el plano y la recta tienen la misma dirección, es decir, si la recta y el plano tienen la misma dirección y la distancia es 0 es porque la recta está contenida en el plano, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Que cuando he cogido el punto R de la recta, ¿de acuerdo? Y la he sustituido aquí en el plano, me ha dado 0, es decir, lo que me está diciendo esto, que el numerador sea 0, es que el punto satisface la ecuación del plano y por tanto pertenece a él. Y por pertenecer al plano y ser la recta paralela al plano, pues la recta está contenida en el plano, ¿de acuerdo? Bien, la otra indicación es si yo tuviera otra recta, por ejemplo aquí tuviese un 1, ¿de acuerdo? Y el vector director por tanto fuese este, cuando hacemos el producto escalar sería el 2 menos 3 menos 2, que esto es diferente de 0. Y aquí no tendríamos que seguir con el ejercicio, porque esto me dice que al ser los vectores, el producto escalar de los vectores no es 0, no son perpendiculares y por tanto el plano y la recta no son paralelos. Y por tanto la recta con el plano va a ser secante. Y al ser secante y tener un punto en común, evidentemente la distancia entre el punto y entre la recta y el plano va a ser 0. Bueno, y ahora vamos a ver la distancia entre dos planos, que va a ser igual de sencilla. Primero vamos a ver la posición relativa que tienen esos planos, ¿vale? Si los dos planos no son paralelos, eso querrá decir
que son secantes y se intersecarán, como ya sabemos, en una recta, ¿de acuerdo? Y por tanto la distancia entre los dos planos será cero, porque tienen puntos en común, ¿vale? De hecho, infinitos puntos. Otra cosa que puede pasar es que los planos tengan la misma dirección, que sean paralelos, ¿de acuerdo? En tal caso, la distancia entre los dos planos me lo establecerán la distancia de un punto cualquiera, de cualquiera de los planos, ¿vale?, al otro plano. Entonces, dado los dos planos paralelos, cogemos un punto de uno de ellos, de cualquiera, ¿vale?, por ejemplo de pi1, y la distancia de pi1 a pi2 será la distancia de ese punto, ¿vale?, de p a pi2, ¿de acuerdo?, como tenemos aquí dibujado. Bueno, no lo he comentado antes, pero para calcular la distancia de un punto a un plano, vimos en el vídeo anterior un par de métodos diferentes. Uno de ellos era la fórmula, que es la que vamos a usar aquí, ¿de acuerdo?, que es la más fácil, y la otra era esa de sacar la recta perpendicular que pase por P y encontrar este punto de proyección, ¿vale? Pero como aquí simplemente me van a pedir la distancia y no me van a pedir nunca este punto, ¿vale?, pues vamos a usar directamente la fórmula. Bueno, pues vamos con un ejemplo práctico en el que me pide la distancia entre estos dos planos. Lo primero que tengo que hacer es estudiar la posición relativa que tienen, y para ello recordar que lo que se hace es ver la proporcionalidad entre los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes, ¿vale? En este ejemplo sí que se da la proporcionalidad entre los coeficientes, es decir, entre los dos vectores normales. Recordaros que lo que estamos haciendo es comparar el vector normal de los dos planos, ¿de acuerdo? Y esto, ¿vale?, que se den esta igualdad, lo que me está diciendo es que los dos vectores son proporcionales y por tanto son paralelos, y por tanto los planos también serán paralelos. Como el término independiente no me guarda esa misma proporcionalidad, ¿vale?, los planos serán paralelos pero no coincidentes. En el caso de que se cumpliera la igualdad, ya terminaremos el ejercicio, porque al ser coincidente la distancia sería cero, ¿de acuerdo? O si me fallase alguna de estas igualdades, los planos serían secantes, ¿vale?, se intersecarían en una recta y por tanto la distancia también sería cero y no habría más que hacer, ¿vale? Este es el único caso, el de los planos paralelos, en el que tengo que seguir el ejercicio, ¿vale? Bien, una vez que sé que los planos son paralelos, lo que voy a hacer es sacar un punto cualquiera de uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo de pi2, sacamos un punto y vamos a calcular la distancia entre los dos planos como la distancia de uno de los planos a del otro plano, ¿de acuerdo?, de pi1 a ese punto, ¿vale? Vamos a sacar primero el punto. Para sacar el punto, en este caso lo vamos a sacar de pi2, hemos dicho, ¿de acuerdo? Me voy aquí a la fórmula y doy valores. Recordad que para sacar valores de un plano, puntos de un plano, es muy fácil, porque como puedo pasar dos incógnitas que me sobran al otro lado como parámetro, después puedo dar los valores que quiera. Entonces ya directamente le puedo dar valores a la x y a la z en este caso, ¿vale?, o a otras dos incógnitas cualquiera, pero bueno, si le doy 0 y 0, ¿vale?, la y la despejo muy fácil. 2 es igual a 6 y igual a 3, y por tanto tengo el punto 0, 0, 0, 3, 0, ¿vale?, que es un punto, como decía, del plano pi2. Vale, pues la distancia entre estos dos planos será la distancia de pi1 al punto P que he sacado, ¿de acuerdo? Y para eso tiro de la fórmula esa que vimos en el vídeo anterior. Sustituyo el punto P en este plano, ¿vale?, el punto P en el plano pi1. Recordad que para eso tengo que poner el término independiente en el primer miembro, ¿de acuerdo? Bueno, sustituyo el punto en el plano y debajo pongo el módulo del vector normal a ese plano, ¿de acuerdo? Hago el cuenteo, arriba me da menos 5, que con el valor absoluto se convierte en 5, partido raíz de 6, racionalizamos, ¿vale?, y me da esto, o si queremos me puedo ir directamente desde aquí a decimales con una calculadora, ¿vale?, y unidades por si una longitud. Bueno, a riesgo de ser cansino, que lo que me conocéis en directo ya sabéis que lo soy, así que nada, lo demás ya lo iré descubriendo. Voy a insistir en otra vez en el mismo tema, ¿vale? Cuando yo tengo la distancia entre una recta y un plano, ¿vale?, una vez que yo me he asegurado que son paralelos, yo puedo coger cualquier punto de la recta y calcular la distancia del punto ese de la recta al plano. Y da igual el punto que yo coja, porque todas las distancias son iguales, por ese paralelismo, ¿de acuerdo? Y para calcular esta distancia, pues tengo varias maneras. La más fácil va a ser por la formulita, ¿de acuerdo? Exactamente igual pasa cuando los dos planos son paralelos, pero me tengo que asegurar que lo son, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, ya he visto muchas veces fallos, ¿vale?, de que cometéis en los exámenes y demás, que me dan una recta y un plano, ¿de acuerdo?, y os pido la distancia, y siendo esa recta y ese plano secante, es decir, que la distancia sería 0 porque tengo un punto en común, ¿vale?,
Hay gente que coge, sin encomendarse a nadie, coge un punto de la recta, ¿de acuerdo? Cualquiera, normalmente el más fácil que me dan en la paramétrica, y ya directamente calcular la distancia de ese punto al plano. Y la distancia de ese punto al plano, evidentemente, no es la distancia de la recta al plano porque hay una menor, ¿vale? Exactamente decía cuando los planos, cuando tenemos dos planos, hay que asegurarse si son paralelos, ¿vale? Porque si no, no me vale coger cualquier punto de uno y ver la distancia a otro, porque la distancia, por tener una recta entera en común, sería cero. Bien, ya habéis visto que lo que llevamos de vídeo hasta ahora es muy facilón, ¿vale? Y sobre todo para vosotros que sois unas auténticas máquinas. Bien, vamos a partir de ahora a ver en este vídeo ya la distancia entre dos rectas, ¿vale? Que es lo más complejo, sobre todo por este último caso, porque estos tres primeros son muy fáciles también. Vamos a verlo. Ya sabéis que dos rectas en el espacio pueden tener cuatro posiciones relativas diferentes, ¿vale? Pues vamos a ir viendo una a una, de la más fácil a la más compleja. En primer lugar, si las dos rectas son coincidentes, es decir, si tenemos la misma recta, pues evidentemente la distancia entre ambas es cero, ahí no habría nada que hacer. Si las dos rectas son paralelas, pero no son coincidentes, lo que hacemos es, como la distancia que mantienen las dos siempre es la misma, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es coger cualquier punto de una de ellas, por ejemplo de R, y calcular la distancia, ¿vale?, de R a S. Es decir, la distancia entre las dos rectas será la distancia de un punto de una de ellas a la otra, ¿vale? Siempre que sean paralelas, ya estamos diciendo, ¿vale? Y para calcular esta distancia tenemos varias maneras de calcular la distancia de un punto a una recta. Si no os acordáis, iros a vídeos anteriores y ahí lo vemos, ¿vale? En estos dos casos, ¿vale?, lo que está pasando es que el vector director de R es paralelo o proporcional al vector director de S, ¿vale? Cuando estudiábamos la posición relativa de dos rectas, nos parábamos a diferenciarlo, ¿vale? Y sabemos hacerlo. Y lo vuelvo a decir, si no os acordáis podéis revisarlo, ¿vale? Pero en este caso, cuando me pregunta la distancia, casi que no conviene ponerse a distinguir, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es calcular de esta manera, coger cualquier punto de una y calcular la distancia de la otra, ¿vale? Y en caso de que me dé cero, pues ya sé que eran coincidentes. Y si no me da cero, me da otro número cualquiera, pues ya sé que eran paralelas, ¿vale? Bien, seguimos con los otros casos. Si R y S son secantes, es decir, si tienen una intersección, se intersecarán en un punto, evidentemente, pues la distancia entre ambas será cero, ¿vale? Por tener ese punto en común. Y si R y S se cruzan, ¿vale?, vamos a tener varias formas, ¿vale? Lo que habría que intentar es ver cómo dos rectas cuando se cruzan en realidad tienen infinitas distancias entre ellas, ¿vale? Lo que vamos a intentar es calcular la mínima distancia, ¿vale? Y para eso vamos a tener varios métodos diferentes. Por cierto, os pongo este aquí, ¿vale? Que este no lo vamos a ver en este vídeo, pero pues si alguno quiere profundizar en el método de la distancia mínima, no es el más aconsejable ni el más efectivo, pero bueno, si por curiosidad alguno lo quiere mirar, lo buscáis en internet. En estos dos casos vuelve a pasar lo mismo. Bueno, lo contrario, evidentemente, que los vectores directores de la recta R y S, ¿vale?, no son paralelos, no son proporcionales, ¿vale? Y vuelvo a decir lo mismo, que en la posición relativa me tenía que poner a distinguir los dos casos, ¿de acuerdo? Aquí puedo hacerlo o no directamente, ir a calcular por cualquiera de estos métodos la distancia, y en caso que la distancia me dé cero, pues ya sé que son secantes, ¿vale? Y si me daban un número cualquiera, era que se cruzaban, ¿de acuerdo? Porque algunos de estos métodos, ¿vale?, utilizan las mismas herramientas que utilizamos para ver si se cortan o se cruzan, así que casi que no merece la pena ponerse a distinguir y después además a calcular la distancia. Ahora nos vamos a la distancia directamente y ahí ya distinguimos. Si alguna vez comprobado que los vectores son paralelos, se os olvida comprobar. Si alguna vez comprobado que los vectores son paralelos, se os olvida distinguir entre si las rectas son paralelas o coincidentes, haciendo lo que he comentado del punto, ¿vale?, no va a pasar nada, ¿vale? Lo que va a pasar es que este producto vectorial os va a dar a cero, ¿vale? Y por tanto la distancia va a ser cero y las rectas van a ser coincidentes. Esto de que el producto vectorial va a ser cero va a pasar porque al estar las rectas coincidentes, este vector RS, ¿vale?, serán las dos rectas la misma, va a ser proporcional al vector de S, va a estar en la misma dirección. Y el producto vectorial de dos vectores que sean proporcionales es cero, eso ya lo sabemos. Antes de ir a cosas más complicadas, vamos a ver cómo calculamos la distancia entre dos rectas paralelas. Bueno, pues me dan dos rectas y me piden la distancia entre ellas. Lo primero será estudiar su posición relativa.
Cojo los dos vectores, que se sacan muy fácilmente, eso lo sabemos hacer, y veo que son proporcionales, ¿de acuerdo? Como estas fracciones son todas las mismas, ¿de acuerdo? Pues estos dos vectores son proporcionales. Otra manera que le tengo que indicar es ver que si yo simplifico estos dos vectores, este entre 2 y este entre menos 3, pues me dan el mismo vector, ¿vale? Luego que son proporcionales, los vectores, por tanto, son paralelos. Y ahora lo que tengo que ver es si las rectas son paralelas o son coincidentes. Para ello cojo un punto de una de ellas, por ejemplo de S, y lo sustituyo en la otra, ¿de acuerdo? Y veo si se cumple la ecuación o no, ¿vale? Hacedlo vosotros, que yo por no escribir más aquí no lo he hecho, ¿vale? Pero se ve muy fácilmente que cuando sustituyo este punto en esta ecuación no se cumplen esas tres igualdades, ¿vale? Por tanto, el punto de una no pertenece a la otra, por tanto las rectas no serán coincidentes sino paralelas, ¿vale? Si en este caso sí perteneciera, las rectas serían coincidentes y ahí para el ejercicio, porque la distancia ya automáticamente entre las dos rectas sería 0, ¿vale? Como son paralelas y no coincidentes, ahora sí tiene sentido hallar la distancia de una a la otra. Bien, para la distancia entre una y la otra, lo que hacemos es la distancia, al ser paralelas, de un punto cualquiera de una de ellas a la otra, ¿vale? Y para calcular la distancia de un punto a una recta, conocíamos varios métodos que ya vimos en vídeos anteriores, ¿vale? Nosotros vamos a aplicar aquí el directo, ¿de acuerdo? Que es el más rápido. Bien, para calcular ya la distancia entre la recta y el punto, ¿vale? Lo que hacemos es un vector que una las dos rectas, ¿de acuerdo? Sacamos los dos puntos que nos dan las dos ecuaciones y obtenemos el vector que une las dos rectas, ¿vale? Y después necesitamos el vector director de la otra recta. En realidad es de cualquiera de ellas, pues, porque son las dos rectas paralelas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos este producto vectorial, ¿vale? Lo tenemos aquí hecho. El vector que une las dos rectas es este, ¿vale? Con los dos puntos que hemos tomado, podríamos tomar otros dos cualquiera, ¿vale? Y el vector director de una de las rectas, en este caso de S, ¿vale? Cogemos el que os he dicho, el simplificado. Por eso digo que da igual coger uno que otro, ¿vale? Lo mejor es coger el simplificado y así las operaciones son más sencillas. Bueno, pues calculamos ese producto vectorial, ¿vale? Cuando tenemos el producto vectorial, calculamos su módulo, ¿vale? Y por otro lado, calculamos el módulo de ese vector director, ¿vale? Cuenteamos un poco, racionalizamos y aquí tenemos la solución, ¿de acuerdo? Si alguna vez comprobado que los vectores son paralelos, se os olvida distinguir entre si las rectas son paralelas o coincidentes, haciendo lo que he comentado del punto, ¿vale? No va a pasar nada, ¿vale? Lo que va a pasar es que este producto vectorial os va a dar 0, ¿vale? Y por tanto la distancia va a ser 0 y las rectas van a ser coincidentes. Esto de que el producto vectorial va a ser 0 va a pasar porque al estar las rectas coincidentes, este vector RS, ¿vale? Serán las dos rectas la misma, va a ser proporcional al vector de S, va a estar en la misma dirección. Y el producto vectorial de dos vectores que sean proporcionales es 0, eso ya lo sabemos. Bueno, damas y caballeros, aunque nos quedaría hablar todavía de la distancia entre dos rectas que se cruzan, creo que está quedando ya un vídeo demasiado largo y no se pueden sentar casi nada las personas. Así que lo vamos a dejar aquí. El próximo vídeo haremos un monográfico sobre este tema, ¿vale? Si eres de los que necesitas saber las cosas ya, corre al siguiente vídeo. Y si no, pues lo tendrás que ver también porque te entra en selectividad. Así que nada, hasta entonces, cuidaos mucho, un abrazo, besos y hasta la siguiente.